Al llegar Cortés a tierras aztecas en el año de 1519, lo hizo en compañía de un esclavo liberto, y ese esclavo, que fue ascendido por sus servicios a la corona española al rango de capitán del ejército español. Es así que Juan Garrido, por insólito que parezca, nació en 1480 y falleció en 1550. Este individuo, Juan Garrido, fue un conquistador negro del siglo XVI. Juan nació como hombre libre en África, en posesiones españolas, lugar donde fue hecho esclavo por los esclavistas portugueses y llevado a Portugal, lugar donde fue vendido y comprado varias veces, hasta que consiguió su libertad y una vez libre ingresó a la milicia española, y fue ahí, ya como soldado, cuando adquirió una notable destreza y disciplina militar. De joven, Juan vivió en Portugal, y fue en Lisboa donde adoptó su nombre, el de Juan Garrido, ya que anteriormente tenía un nombre africano. Cambió su nombre africano en Portugal, en Lisboa, al de Juan Garrido. Esto fue en el año de 1510, cuando él, Juan Garrido, se convirtió al cristianismo y estuvo al servicio de la corona española como soldado durante 30 años. Su fama como brillante militar y hombre disciplinado hizo que el conquistador Diego Velázquez lo llamara para, valga la redundancia, conquistar Cuba. Y fue en ese lugar donde no quedó un solo habitante de la isla. Ningún taíno se salvó. Y es en Cuba donde, al ya no haber habitantes naturales, para poder repoblar la isla de Cuba, fueron llevados miles de esclavos africanos y españoles peninsulares. Así las cosas, Juan Garrido participó activamente en la masacre de los naturales en la Florida, en la isla de Puerto Rico, en la actual isla de Guadalupe y en la actual isla de Dominica, entre otras. Su gran efectividad como conquistador en el Caribe le llamó la atención a Hernán Cortés, además de sus 30 años de servicio como soldado a la corona española, quien lo convenció y reclutó para la pretendida conquista de México que ya planeaba Hernán Cortés. Así las cosas, Juan Garrido, el negro liberto y capitán español, participó en la derrota infligida a los tlaxcaltecas, lugar donde recibió varias doncellas vírgenes y procreó varios hijos. Pero Juan Garrido, has de saber que tuvo docenas de mujeres y también docenas de hijos, pero al ser un esclavo liberto, ninguno de sus descendientes fue reconocido como hijo de español. El prejuicio y la discriminación impidieron que esos hijos de un español gozaran de los enormes e injustificados beneficios de los bandidos, asesinos y masacradores del pueblo azteca, de los que gozaron al repartirse el botín de la cruenta conquista de México. Así las cosas, durante la caída de Tenochtitlan, cometieron innumerables actos ignominiosos. Pero un poco antes de ese día, de esa última batalla, Hernán Cortés fue recibido por Moctezuma en Tenochtitlán. Y cuando Hernán Cortés apresa a Moctezuma, recibe noticias de que se encuentran ya en Veracruz Pánfilo de Narváez y que viene a su captura por orden del gobernador de Cuba. Entonces deja a 80 españoles al mando de su hombre de confianza, que era Pedro de Alvarado, y dentro de los que se queda Juan Garrido. Así las cosas, los nobles y dirigentes aztecas pretendían celebrar el festival más, su celebración, la máxima celebración que ellos realizaban, que era el mes Toxcatl, y le pidieron permiso a quien ellos llamaban Tonatiuh por sus cabellos dorados, que era Pedro de Alvarado. Así Tonatiuh o Pedro de Alvarado otorga el permiso.
pero él observó que habían llegado a la celebración miles de personas, de entre los cuales estaban todos los jefes y dirigentes del Imperio Azteca. Y lo más extraño para él, lo inusual, lo que vieron los españoles, era que no venían armados, nadie estaba armado. Inusualmente, se dice, como si fueran bebés a los cuales se les va a quitar un dulce, acudieron a su celebración todos y dejaron la ciudad desprovista y desprotegida. Pedro de Alvarado, como estrategia militar, observó la ocasión y la aprovechó, lo que se le presentaba. Entonces masacró miles de personas, hombres, mujeres y niños, indefensos todos, durante el festival Toxcatl. De esta manera se desató una respuesta de parte de los aztecas, y ya cuando estaban a punto de linchar a los 80 españoles, llegó Hernán Cortés para tratar de apaciguar los ánimos, y fue cuando saca a Moctezuma, lo apedrean y él fallece, se dice, porque no sabemos y tampoco sabemos en realidad qué pasó, ya que el relator es otro español. Entonces poca credibilidad pueden tener los mismos conquistadores. Aquí podemos hablar de que tal vez los hayan engañado, tal vez este Tonatiuh aprovechó que le decían Tonatiuh, Pedro de Alvarado, y engañó a los nobles, y de esa manera provocó y ocasionó la masacre de Tenochtitlán, previa a la Noche Triste. Esta masacre provocó la famosa Noche Triste, cuando Pedro de Alvarado junto con Juan Garrido, los demás hombres sobrevivientes y Hernán Cortés huyen con todo el botín que podían cargar de la Ciudad de México, y se dice que Hernán Cortés lloró en el árbol de la Noche Triste. Una cuestión extraña del por qué en realidad no pudieron apresarlo y tomar justicia, ya que en ese momento estaba en su máximo esplendor y apogeo el Imperio Azteca. Aquí debe de haber habido miles de tlaxcaltecas apoyando la huida de Hernán Cortés. Pero aquí lo enigmático fue que en estos hechos participó Juan Garrido, y durante la Noche Triste Juan Garrido le salvó la vida a Hernán Cortés, y el conquistador, le quedó muy agradecido, motivo por el cual al final de la conquista, cuando ya cae la ciudad de Tenochtitlán, le cede una gran parte de sus tierras a Juan Garrido bajo un pago simbólico. Así las cosas, Juan Garrido fue la persona que sembró en esas tierras que le regaló Hernán Cortés, que en realidad eran pertenecientes al último Tlatoani, a Cuauhtémoc, y que eran parte del palacio que se le decía el Palacio de Moctezuma. En esas tierras sembró trigo traído de España, y se convirtió Juan Garrido en el primer panadero en el Nuevo Mundo. Fue la primera persona que cultivó y obtuvo harina y procesó y elaboró pan en el Nuevo Mundo. Así ya para el año de 1524 se inició la producción y transformación del trigo criollo en pan. Al principio te diré que los hornos y amasijos eran familiares, pero poco a poco se fueron convirtiendo en empresas productoras para el consumo de la población en general. Las panaderías de la época colonial estaban reglamentadas rigurosamente por el virrey, tanto en lo que se refiere al peso de los panes que podían vender, como lo relativo a los precios que podían cobrar por los panes exhibidos. Esto es, en un inicio no había quien elaborara pan. El primero fue Juan Garrido, y poco a poco se fueron entrenando a muchos indígenas para que lo elaboraran como esclavos para los españoles. Posteriormente, quien elaboró el trigo para la clase gobernante fue el clero. La Iglesia Católica fue la que elaboraba el pan en todo lo largo y ancho del Imperio Español. Las otras clases sociales disponían de esclavos indígenas que les elaboraban pan a su gusto para ellos. Y también poco a poco fueron surgiendo estas empresas o panaderías que estaban reglamentadas en el caso de México, de la Nueva España, por el virrey de la Nueva España. Así es que el primero que sembró trigo en Nueva España y el primero en fabricar pan fue algo que es doble o triplemente enigmático.
¿Cómo es posible que un esclavo liberto se convierta en soldado español? ¿Cómo es posible que le den el rango de capitán? ¿Cómo es posible que participe en la última batalla y en la caída de Tenochtitlan y posteriormente se quede con tierras del Tlatoani Moctezuma y en esas tierras siembre trigo traído de España y se convierta en el primer panadero en el Nuevo Mundo? Sin lugar a dudas, una serie de coincidencias extrañas e inusuales. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.